Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio es Autoconocimiento, obstáculos y desvíos en el camino hacia el conocimiento de uno mismo, del psicólogo social estadounidense David Dunning. Habla sobre por qué nuestra evaluación de nosotros mismos a menudo se desvía de la realidad. Para lograr el llamado autoconocimiento, qué falacias debemos corregir y qué métodos de pensamiento debemos adoptar. En el trabajo y la vida diaria, creo que todo el mundo está familiarizado con esta situación. Por ejemplo, en la etapa de audición de muchos programas de talentos de entretenimiento, surgirán muchos concursantes con bajos niveles de talento pero que tienen especial confianza. Por otro ejemplo, en Internet, hay muchas personas que utilizan su llamado sentido común para comentar acontecimientos candentes en diversos campos. No creen en las explicaciones de expertos autorizados y se mantienen en el llamado terreno moral superior para ser exigentes con las partes involucradas. Al mismo tiempo, al mirarnos a nosotros mismos, en el trabajo y en el estudio, a menudo nos encontramos con la situación de alta vista pero baja potencia. Tan pronto como se anuncian las calificaciones después del examen y los resultados de la evaluación del desempeño, el nivel real, los resultados que obtenemos son a menudo inferiores a nuestra estimación. Entonces, ¿cómo explicar esta cosa confusa? Me gustaría invitar a David Dunning, el autor de este libro, a que se lo explique. En 2021, la Universidad de Stanford publicó una lista interesante, que muestra que conceptos teóricos propuestos por expertos autorizados han sido más citados en investigaciones en diversas áreas temáticas. Como resultado, el nombre de Dunning ocupó un lugar destacado en la lista de expertos en psicología. Dunning es profesor de psicología social en la Universidad de Michigan y su principal área de investigación es la cognición humana y los mecanismos de toma de decisiones. En 1999, publicó un artículo junto con su alumno Kruger, proponiendo un juicio muy subversivo sobre la capacidad de autoconocimiento humano, es decir, cuando realizan una tarea, aquellos que se desempeñan mejor y los participantes deficientes tienen más probabilidades de sobreestimar su desempeño. Este juicio, en lo que respecta a Internet, se denominó simplemente efecto Doubt y se simplificó en un dicho popular en Internet, obviamente tan ordinario, pero tan seguro. ¿Qué inferencia podemos sacar de este fenómeno? Es decir, lograr un autoconocimiento correcto y preciso es algo que parece sencillo pero en realidad es muy difícil. La correcta comprensión de nosotros mismos es la clave para tomar decisiones científicas en nuestro trabajo y en nuestra vida, para alcanzar nuestras metas y superación personal. En el largo proceso de la civilización humana, los filósofos se dieron cuenta de esto muy temprano. Por ejemplo, en Delfos, Grecia, el templo de Apolo, el dios del sol, de 2600 años de antigüedad, tiene grabadas dos antiguas máximas de sabiduría. Una frase es no te excedas en nada y la otra frase es conócete a ti mismo. Al mismo tiempo, el famoso filósofo chino Lao Tse también dijo, el que conoce a los demás es sabio, y el que se conoce a sí mismo es sabio. Por lo tanto, entre las diferentes civilizaciones humanas, existe efectivamente un consenso en que evaluarse correctamente a uno mismo es una cuestión muy importante pero difícil. Por supuesto, para Dunning como psicólogo, observar este fenómeno no lo satisfizo, pero lo inspiró a estudiar más a fondo este sesgo cognitivo en los humanos, esta sobreestimación de sus propias capacidades. ¿Cómo se causa? ¿Cuáles son los mecanismos cognitivos, psicológicos y socioculturales detrás de esto? Si queremos superar este sesgo cognitivo, ¿cuáles son algunos métodos prácticos? Por lo tanto, la búsqueda de esta serie de preguntas ha sido recopilada en el libro que hoy tengo en la mano y que quiero recomendar y explicar a todos. En este libro, Dunning nos proporciona una introducción sistemática a las causas psicológicas y sociales detrás de la sobreestimación de sí mismos por parte de los seres humanos, y porque la experiencia práctica y las evaluaciones de otras personas a menudo no permiten que las personas aprendan lecciones y se comprendan objetivamente a sí mismas. Más tarde, Dunning también ideó un conjunto de métodos y sistemas de evaluación sistemáticos y eficaces para ayudarnos a autocorregirnos y realizar autoevaluaciones y predicciones correctas. Primera parte. Entremos en este viaje de corrección de la autoconciencia que el autor Dunning nos propone. Parece que detrás de cada gran descubrimiento en la historia de la ciencia hay una pequeña historia popular, pero es difícil decir si es verdadera o falsa. La más clásica es que Newton descubrió la fuerza de la gravedad mientras estaba sentado bajo una manzana y ver las manzanas caer. Del mismo modo, se dice que Dunning, el autor de este libro, pudo proponer el efecto Doubt gracias a un ladrón que podría decirse que fue el ladrón más estúpido de la historia. El 6 de enero de 1995, un ladrón llamado MacArthur Wheeler y un cómplice robaron dos bancos del área de Pittsburgh a punta de pistola a plena luz del día. Sorprendentemente estos dos tipos no hicieron ningún disfraz al cometer el crimen, ni siquiera llevaban capuchas o máscaras, e incluso le regalaron una sonrisa tonta a la cámara de vigilancia del banco. Por lo tanto, la policía rápidamente llevó a estos dos tipos ante la justicia basándose en los registros de vigilancia del lugar. Inesperadamente, Wheeler y sus cómplices quedaron desconcertados por su arresto y dijeron a la policía, todos nos ponemos limonada en la cara. ¿No tiene la limonada un efecto invisible? ¿Por qué no? Está funcionando. Estas declaraciones dejaron estupefactos a la policía. La historia de Wheeler, el ladrón más tonto de la historia, se difundió rápidamente a través de los medios de comunicación y se convirtió en un nombre muy conocido.
Dunning, que en ese momento todavía enseñaba en la Universidad de Cornell, se puso a pensar profundamente después de leer la noticia. Creía que el torpe crimen de Wheeler representaba una cierta disonancia cognitiva en nuestra sociedad. La razón por la que muchas personas no saben cuán pobres son sus habilidades y sus conocimientos se debe a que su capacidad de autoevaluación es igualmente pobre, colocándose así en un doble dilema: no pueden entenderse correctamente a sí mismos ni lograr mejoras y avances. Al escuchar esto, algunas personas pensarán que es ciertamente imposible para un tonto como Wheeler hacer una evaluación precisa de sus propias habilidades, pero si es un miembro de la sociedad con una calidad general superior al promedio o un individuo relativamente exitoso, lo hará. Ciertamente no comete este error. Sin embargo, Dunning descubrió a través de una serie de experimentos e investigaciones que esto no es así. Citó algunos datos en el libro. Por ejemplo, en un cuestionario para estudiantes graduados de secundaria, el 60% de los niños creía que entre sus compañeros de clase, su capacidad atlética está en el nivel superior al promedio y el 70% de los niños cree que su capacidad de liderazgo también está en el nivel superior al promedio, en general. Por supuesto, se podría decir que los adolescentes de 17 o 18 años tienen mucha confianza. Cuando la enfermedad secundaria es grave, es normal que se sobreestimen a sí mismos. Cuando entren en la edad adulta y acepten el pulido y la experiencia de la sociedad y la vida, mejorarán. ¿Pero es este realmente el caso? Dunning luego citó algunas estadísticas para refutarlo. Por ejemplo, realizó una prueba de cuestionario a un grupo de profesores universitarios y a un grupo de empresarios que se estaban preparando para iniciar sus propios negocios. Como resultado, el 94% de los profesores universitarios creía que sus habilidades profesionales pertenecen al nivel superior a la media en su propio campo de investigación, y el 33% de los emprendedores también cree firmemente que pueden tener éxito al iniciar un negocio y hacerlo más grande y más fuerte. Por tanto, esta tendencia psicológica a sobreestimarse a uno mismo es un fenómeno común. Entonces, ¿cómo se forma esta disonancia autocognitiva? Como mencionamos anteriormente, Dunning señaló una vez en el libro que la razón por la cual muchas personas no saben cuán pobres son sus habilidades y conocimientos es porque sus habilidades de autoevaluación son igualmente pobres. ¿A qué se debe esto? Resulta que para poder llevar a cabo una autoevaluación precisa se requiere que las personas tengan suficiente conocimiento y comprensión de los conocimientos y habilidades involucrados en la evaluación. Esta ley es especialmente precisa en aquellos campos relacionados con la capacidad de pensamiento y la inteligencia. Por ejemplo, un excelente gerente de negocios definitivamente conocerá el nivel comercial de los empleados en todos los niveles de su departamento, quién es el mejor y quién es el desastre. Naturalmente, tiene una cuenta en su mente. Por otro lado, cuanto peor es una persona en un determinado área de conocimiento o habilidad, más fácil le resulta sobreestimarse. Por ejemplo, siempre hay algunos entusiastas de la investigación científica empresarial no profesionales que persistentemente envían materiales a varias instituciones nacionales de investigación científica, afirmando que han resuelto por sí solos un importante problema de investigación científica y subvertido cierto teorema básico. Sin embargo, estos llamados entusiastas de la ciencia popular en realidad no tienen la profesionalidad ni los conocimientos necesarios para la investigación. Para confirmar su inferencia, el autor Dunning realizó un experimento, encontró un grupo de estudiantes universitarios, realizó una prueba de capacidad de razonamiento lógico y los dividió en 4 grupos según los puntajes de la prueba. Luego, Dunning destacó específicamente al grupo con peor desempeño, el 13% de los estudiantes que quedaron al final de la prueba, y les pidió que evaluaran su desempeño. Como resultado, todos estos chicos con puntajes bajos dijeron que sus puntajes deberían estar en el 60% superior de la clasificación. Además, su estimación del número de preguntas que respondieron correctamente fue mucho mayor que los resultados reales de las pruebas. Entonces, ¿por qué muchas veces no somos conscientes de nuestros propios errores? A través de su investigación, Dunning planteó 2 conjeturas. En primer lugar, la incapacidad de los seres humanos para percibir sus propios errores no se debe a la ignorancia, sino a fallas en el conocimiento que poseemos y en los métodos con los que utilizamos el conocimiento. La segunda es que la lógica subyacente del pensamiento humano tiene algunas tendencias erróneas, lo que nos impide recibir retroalimentación del mundo exterior y absorber la experiencia correcta. En la superficie, con el avance de la tecnología de la información en Internet, navegamos y obtenemos mucha información y conocimiento todos los días, es decir, los humanos sabemos cada vez más, pero en general la frecuencia de nuestros errores no ha disminuido. ¿Por qué? Si lo analizamos en detalle, el problema es que nuestra propia estructura de conocimiento y aplicación del conocimiento tienen algunos defectos y deficiencias comunes. En este libro, el autor Dunning enumera muchos de esos defectos y deficiencias, así como experimentos psicológicos demostrativos relacionados. Aquí, debido a limitaciones de tiempo, les presentaré 4 relativamente importantes y comunes. El primer defecto y deficiencia es que el conocimiento o la información que poseemos puede ser parcialmente razonable y lógico, pero en general contiene errores y desviaciones. Para decirlo sin rodeos, es lo que se llama una hoja que ciega el ojo. Por ejemplo, en Internet existe un conocimiento ampliamente difundido sobre la seguridad alimentaria que dice que comer caquis y cangrejos juntos provocará la muerte, porque la vitamina C de los caquis reaccionará con el arsénico de los cangrejos para formar trióxido de arsénico en el cuerpo humano.
Es la sustancia altamente tóxica, el arsénico, con la que estamos familiarizados. La ecuación química está listada para usted y parece muy científica y razonable. Sin embargo, si lo estudiamos detenidamente, encontraremos que esta afirmación no es cierta en absoluto. En primer lugar, el ambiente requerido para esta reacción Redox es muy duro y debe lograrse en un laboratorio profesional. No se puede lograr en el sistema digestivo humano. En segundo lugar, hay un dicho famoso en la ciencia popular: hablar de toxicidad independientemente de la dosis es ser un gamberro. Cada kilogramo de cangrejos contiene solo 0,5 miligramos de arsénico. Incluso si se dan todas las condiciones y se pueden producir reacciones químicas en nuestros cuerpos, esa persona al menos será. Tienes que comer 100 kilogramos de cangrejos a la vez para tener una reacción de envenenamiento. La segunda es que el modelo de conocimiento o pensamiento que tenemos en realidad es defectuoso, lo que nos lleva a sacar una conclusión equivocada aunque hayamos llevado a cabo un razonamiento y una argumentación rigurosos. El caso más clásico es la historia de Abraham Gould, un matemático judío húngaro durante la Segunda Guerra Mundial. Después de escapar de las garras de los nazis en Europa, Gould vino a los Estados Unidos y se unió a SRG, una organización de análisis estadístico dirigida por el gobierno de los Estados Unidos y la Universidad de Columbia, para brindar servicios analíticos para las operaciones militares aliadas y la producción militar durante la Segunda Guerra Mundial. Un día, el ejército estadounidense volvió a llamar a la puerta y dijo que la Fuerza Aérea Aliada había sufrido grandes pérdidas en Europa. Por lo tanto, era necesario mejorar el diseño de los aviones militares y agregarles blindaje para mejorar su capacidad de supervivencia protectora. Sin embargo, el blindaje no se pueden añadir en todas partes del avión, ya que esto afecta a su rendimiento de vuelo y a su carga de bombas. Por lo tanto, SRG elaboró estadísticas sobre los bombardeos de todos los aviones que regresan. Según los datos, si las distintas áreas del avión se clasifican de menor a mayor según la densidad de los bombardeos, son el motor, el tanque de combustible, el fuselaje, y otras partes, como alas o aletas caudales. Otros expertos de SRG, basándose en el principio de proteger donde se produce el impacto, propusieron que el blindaje se instale en las partes del fuselaje más afectadas por las balas. Sin embargo, Gould se opuso a todas las opiniones, diciendo que los argumentos y análisis de sus colegas parecían ser lógicamente rigurosos, pero en realidad estaban completamente equivocados. Argumentó que el motor que parecía haber sido menos afectado era el punto clave del avión, es que deberían estar protegidos por blindaje. ¿Cuál es el punto de? Gould dijo que según las estadísticas y los grandes datos, en una feroz batalla aérea, la probabilidad de que cada parte del avión sea alcanzada por un avión enemigo es en realidad aproximadamente igual. Más importante aún, los expertos del SRG solo contaron los aviones que sobrevivieron y regresaron, y los aviones que fueron derribados tuvieron el fuselaje alcanzado por balas que no se incluyeron en el cálculo. Desde un punto de vista estadístico, los aviones con más balas en sus motores y tanques de combustible constituyen en realidad la mayoría de los aviones que no pueden regresar y estrellarse. No solo eso, a juzgar por los datos de los aviones sobrevivientes existentes, incluso si las alas y el fuselaje están fuertemente impactados por las balas y llenos de agujeros, estos aviones aún pueden volar de regreso. Esto solo demuestra que incluso si estos lugares son alcanzados, no importa y no es el lugar para estar, la prioridad es proteger las piezas, pero la prioridad es el depósito de combustible y el motor, que no reciben muchos impactos de bala. Al final, ante la insistencia de Balder, los militares adoptaron su sugerencia y protegieron y reforzaron los motores y tanques de combustible de los aviones militares, lo que de hecho mejoró enormemente sus probabilidades de supervivencia. La teoría de Gould también se ha convertido en el conocido concepto estadístico de sesgo de supervivencia. El tercer defecto es que parte del conocimiento y la información masivos almacenados en nuestras mentes carecen de puntos en común esenciales y no pueden transferirse lógicamente, o no son variables relacionadas, no tienen una relación causal entre sí y no pueden influirse entre sí, pero muchas personas a menudo ignore este punto y vincúlelos con fuerza. Por ejemplo, las atribuciones erróneas y las analogías inapropiadas en falacias lógicas comunes son productos de este tipo de pensamiento. Erróneo. Un ejemplo clásico de atribución errónea es la llamada falacia pirata. En los últimos siglos, el número de piratas en todo el mundo ha disminuido y las temperaturas globales han aumentado. Se puede ver que la disminución en el número de piratas causó el cambio climático, por lo que los piratas pueden reducir el calentamiento global. En lugar de hacer una analogía, les contaré aquí un chiste de internet que todo el mundo debería poder entender. Hay un estudiante que hizo trampa en un examen y hojeó en secreto un libro de texto. Después de ser descubierto, dijo con seguridad: los abogados saben leer archivos cuando litigo, y los arquitectos pueden escribir. Puedo ver los dibujos de diseño durante el examen, entonces, ¿por qué no puedo leer durante el examen? De manera similar, hablando de Wheeler, el estúpido ladrón que acabamos de mencionar, ¿por qué pensaría que sería invisible si se pusiera limonada en la cara? Resulta que le confesó a la policía que había visto una pequeña anécdota de divulgación científica, es decir, el agua con limón se puede utilizar como tinta invisible. Las palabras escritas en papel con agua con limón son invisibles en la superficie, pero mientras el papel está cerca de la fuente de calor, hornéalo un poco y aparecerá el texto marrón en el papel.
Esto pensó Wheeler, dado que la limonada escrita en el papel es invisible, entonces, de acuerdo con la lógica ley de migración, si se aplica limonada en la cara, otros no deberían poder ver su cara. El cuarto defecto es lo que Dunning llama engañoso por repetición. Personalmente creo que este defecto es básicamente equivalente al efecto desfile entre las falacias lógicas comunes. Para decirlo sin rodeos, si una persona está expuesta a una determinada categoría fija de información durante mucho tiempo, no importa cuán absurda sea la información, la gente gradualmente sentirá que es verdadera y razonable. Por ejemplo, algunos rumores se han reproducido en gran número durante mucho tiempo y aparecen de forma continua y frecuente en Internet, como el alunizaje del Apolo 11 fue falso y beber agua pura provocará deficiencia de calcio, etc. Muchos de ellos carecen de conocimientos científicos básicos y las personas que juzgan y están expuestas a este tipo de información durante mucho tiempo, sin saberlo, optarán por creerla. La segunda parte. Hablando de eso, algunas personas pueden tener que decir, ¿no es conocimiento práctico? Si una persona siempre es ciegamente optimista y se sobreestima a sí mismo, siempre tocará la pared frente a la dura realidad. Con varios contratiempos más, la evaluación de self se ajusta lentamente a un nivel relativamente objetivo. Con respecto a este tema, se puede decir que el autor de Nin está preparado. Dijo en el libro La próxima vez que en la lógica de pensamiento subyacente de los seres humanos, hay algunos errores. Estas tendencias saltarán y nos engañarán, para que nosotros no puedo aprender las lecciones correctas de las pérdidas y los contratiempos, como lamentó el famoso escritor irlandés Xiao Bernard, hemos aprendido por experiencia que los humanos nunca han aprendido de la experiencia. En primer lugar, el pensamiento humano tiene una fórmula sesgada, es decir, si su propia decisión o acción, si finalmente conduce al éxito o a una respuesta positiva, a menudo tendremos en cuenta que es normal, pero si eso es normal, pero si es normal, pero si es normal, como resultado de la falla y los resultados negativos, ignoraremos selectivamente, o culparemos al entorno externo, incluso cooperaremos con nosotros mismos, es decir, a menudo decimos agite la olla. Por ejemplo, muchos jugadores de lanzamiento de béisbol habitualmente harán un conjunto de gestos de mi y rezarán por buena suerte antes de jugar. Pero, de hecho, la clave de si la pelota que jugaron pueden engañar al jugador opuesto es que están en su estado competitivo, estrategia de lanzamiento y la familiaridad del jugador del oponente por sus hábitos de lanzamiento. Pero esto no les impide tener éxito en el lanzamiento y deja que los oponentes salgan, insisten en que es su propio gesto de rutina lo que trae buena suerte. En segundo lugar, debido a las características de búsqueda de ganancias en los instintos humanos, tenderemos a creer en aquellas información que cumpla con nuestros intereses o posiciones fijas, y de lo contrario, será rechazado y olvidado. El autor de Nin dijo, por ejemplo, una persona, una rubia, una izquierda con cantidad, vio accidentalmente el informe en una plataforma de medios de que la vida de la rubia izquierda era más larga que la persona promedio. Entonces, esta persona definitivamente está inclinada a creer en esta afirmación, en lugar de no investigar la base científica detrás de ella, e incluso ninguna carta a ninguna oposición. Para confirmar esto, Nin mencionó un experimento psicológico en el libro. Un grupo de voluntarios fue llevado al laboratorio médico y les pidió que recibieran una garganta una por una. Enfermedades raras, esta enfermedad puede causar su páncreas en sus últimos años. Que será doloroso y básicamente no curado. Por supuesto, esta enfermedad rara es fabricada por psicólogos. Como resultado, estos voluntarios inmediatamente se pusieron nerviosos. Aquellos que desafortunadamente vieron que sus muestras tragadas cambian de color, y mostraron resultados de rechazo en el acto e incluso pidieron una referencia. En este momento, el psicólogo le dijo nuevamente sin perder la oportunidad de decir que si el azúcar en la sangre de todos es demasiado alto o bajo hoy, los resultados de las pruebas pueden ser inexactos, por lo que aquellos voluntarios que descubren las muestras de sus hisopos de tragación cambian de color, y allí son muchos de inmediato, hay muchos voluntarios. La gente salta, correcta, date prisa y prueba en el acto. Por el contrario, los voluntarios que no han cambiado de color en las muestras no tienen respuesta a esta información y eligen creer en los resultados de las pruebas de sus propias pruebas. Además, la razón por la cual los seres humanos no pueden aprender las lecciones correctas del mundo exterior, y no pueden hacer el juicio propio correcto, y también hay una tendencia lógica de pensar, es decir, a menudo exageramos los talentos que tenemos, o riqueza material y recursos el valor de. Para decirlo claramente, todos pensamos que somos únicos en la sociedad. En el libro, Tratamiento psicótico del existencialismo, el autor de la investigación de enfermedades mentales del autor nos dijo que creemos que tenemos singularidad. Porque yo, es único, soy diferente de los demás, puede estar exento de la muerte y otros desastres y fatalidad. Este mecanismo de defensa psicológica puede ayudarnos a no ser abrumados por la ansiedad por la muerte, pero los efectos secundarios son que no podemos evaluarnos correctamente. El autor de Nin dijo que había realizado muchas pruebas psicológicas. Casi todos los evaluadores pensaron que tenía un carácter más excelente que otros, como la autodisciplina, la cortesía, el bien en la cooperación y más para las cosas. Haga una visión única. Como la escritura de Dios, sea bueno para controlar la situación, cambiar la tendencia de desarrollo de las cosas, etc.
Por ejemplo, muchos jugadores de carreras de caballos creerán más que antes de apostar que las carreras de caballos que apostan ganarán en el juego. Detrás de esta conclusión demasiado optimista, en primer lugar, creen que tienen una visión única y pueden identificar a los caballos que tienen más probabilidades de ganar el juego. En segundo lugar, después de la apuesta, debido a las pérdidas y asco, psicología, estos jugadores instintivamente excluirán sexualmente la información negativa que podría perder. Del mismo modo, muchos jugadores de rifas insistirán en que el juego se pondrá en una caja con todos los premios, y la forma de dibujar por sí mismos será dibujado por sí mismos. Debido a que creen firmemente que han participado en la elección, también controlan todo el proceso, y la probabilidad de ganar el premio es naturalmente alta. Por supuesto, por otro lado, es difícil para nosotros resumir la experiencia, aprender lecciones y mejorar la autoconciencia debido a la complejidad del mundo externo. Dennin dijo que cada vez que nuestras acciones, o la toma de decisiones, conducirán a algún tipo de resultados y recibirán comentarios externos. Esto es realmente cierto, pero debido a que el entorno social que vivimos es muy complicado, lo que finalmente recibirá como un resultado. La retroalimentación puede ser promovida por múltiples razones, y hay demasiadas variables relacionadas, y la información que obtenemos es relativamente limitada, por lo que la retroalimentación externa a menudo no puede aumentar nuestra visión de la esencia del asunto, y luego no podemos acumular la experiencia correcta. Por ejemplo, las dos parejas, que enfrentan a sus hijos traviesos, adoptaron el método educativo del emocionalismo de Xiao Qi y se reconstruyeron para agregar castigos físicos. Como resultado, los dos niños se volvieron obedientes al día siguiente. Entonces, debido a los resultados satisfactorios, las parejas deben pensar que sus métodos de educación son correctos y deben persistirse. Sin embargo, su base de decisión es obviamente inadecuada, porque la situación real puede ser mucho más complicada. En primer lugar, el modo psicológico y de comportamiento a largo plazo de diferentes métodos de educación para los niños puede no verse a corto plazo. El castigo corporal puede permitir al niño seguir temporalmente las reglas, pero también les traerá obstáculos psicológicos. El comportamiento es solo un impulso inspirado en algunos factores externos. Incluso si los padres no toman ninguna medida, restaurarán su estado normal al día siguiente. La tercera parte. Muchas personas pueden tener un estado de ánimo de pánico, diciendo si no tenemos forma de hacer la autoevaluación correcta en absoluto, y no hay posibilidad de mejorar. En la última parte de este libro, el autor de Nim dijo que no es el pánico, la capacidad de autoevaluación y la misma que las otras habilidades de otros. Siempre que sea guiado y entrenado adecuadamente, logrará el progreso y la mejora. Luego, echemos un vistazo, ¿qué tipo de plan de entrenamiento autocognitivo nos ha emitido Nim? En primer lugar, en el interior, debemos tener en cuenta los malentendidos del número de conocimiento, estructura y uso de nuestro conocimiento, y llevar a cabo conscientemente el refuerzo y la capacitación cognitiva de la estructura del conocimiento, para evitar lo mismo en acción y decisión. Error. En segundo lugar, Dennin espera que todos mejoren su visión del mundo exterior, es decir, para comprender completamente el medio ambiente y evaluar objetivamente su influencia. Antes de la toma de decisiones y la acción, muchas personas realmente saben muy poco sobre el entorno externo y sus propias condiciones, y son demasiado optimistas. Al comienzo de este libro, Dennin dio un ejemplo. En 2001, casi 1.700 escaladores profesionales lanzaron un impacto en el Everest, de los cuales 1.496 personas llegaron con éxito a la cima y regresaron de manera segura, y 172 personas desafortunadamente murieron. Vale la pena señalar que estos participantes generalmente son entusiastas de la escalada experimentada. Entonces, ¿por qué es esta situación? Resulta que se puede decir que el entorno general del Everest es autosuficiente. Los escaladores deben levantarse temprano en la mañana cuando la falta de sueño. En un entorno donde la concentración de oxígeno es solo un tercio del suelo, lo es tan bajo como -65 grados Celsius. Baja temperatura, que se mueve hacia la parte superior de la montaña con viento fuerte y solo 60 metros desde la parte superior del pico. También hay un paso Hillary, casi vertical. Con la fuerza física es a punto de agotar la esencia finalmente, debido a las duras condiciones climáticas y los límites de la función humana, alrededor de las 3 de la tarde, ya sea que los escaladores estén en el pico o un paso de distancia de la cima, deben bajar decisivamente por la montaña, de lo contrario será difícil proteger la seguridad de la vida. De hecho, incluso un atleta de escalada profesional a largo plazo puede no ser capaz de evaluar completamente antes de la partida, en un entorno tan duro, ya sea que aún pueda mantener su rendimiento habitual, sobreestimando así sus dificultades para superar las dificultades y hacer frente a situaciones peligrosas. Las consecuencias de este juicio erróneo son que no alcanzan la cumbre, y se pagará el precio de la vida. Por lo tanto, la sugerencia de Dennin es recolectar tantos detalles ambientales externos como sea posible, y es necesario considerar las peores emergencias y las emociones negativas que pueden ser causadas por él. Sobre esta base, el prejuicio y la preparación de sus propias acciones. Por ejemplo, hay un tema llamado Semana del Infierno en el curso de entrenamiento, incluyendo la condición física constante y el entrenamiento práctico en 6 días, y se les pedirá a los soldados que usen uniformes militares húmedos en la playa. Golpear, aceptar el mar frío Taid, y salta al atolladero del pantano, solo muestre la cabeza durante unas horas, y así sucesivamente.
El propósito de esta capacitación extrema no es el abuso intencional de los soldados, sino para garantizar que también puedan superar las condiciones físicas y psicológicas negativas y mantener las capacidades de combate normales en las condiciones más difíciles. En segundo lugar, Denning nos dijo que debemos tratar de excluir la interferencia de los efectos de dotación en la acción y la toma de decisiones, es decir, superar los recursos de talentos, calidad y riqueza que acabamos de mencionar, esta tendencia psicológica. Con respecto a cómo eliminar la mala tendencia de pensamiento del efecto de dotación, es más efectivo y razonable organizar nuestra vida diaria, planificación del lugar de trabajo y gestión de patrimonio de inversión. Aquí no introduciremos más, solo daremos un ejemplo simple: si tiene un muebles viejos o electrodomésticos antiguos, no es barato cuando lo compras, pero ahora es viejo y ocupado. Vea cómo es obstructivo, pero arrojémoslo, es un poco doloroso, ¿qué debo hacer? Es muy simple. Por el contrario, si este muebles viejos o electrodomésticos, no es tuyo. ¿Cuánto está dispuesto a comprarlo? Por supuesto, el precio que puede conducir es muy bajo, docenas de piezas, más de 100, puede que no sea suficiente recuperar a la compañía para mover sus costos laborales. Esto se debe a que la razón por la que dudamos al principio y si tirar este muebles viejos o electrodomésticos es porque el efecto de dotación está haciendo un monstruo. Como propietario, podemos sobreestimar involuntariamente su valor, por lo tanto, sobreestimar la sobreestimación de nosotros. Renunciar a las pérdidas causadas. Sin embargo, si podemos pensar a tiempo y evaluar desde la perspectiva del comprador, entonces su valoración en este momento está más cerca del nivel real. Presentamos este libro aquí. En este libro, el autor Denning usa su idea sobresaliente y la acumulación de muchos años de investigación psicológica. De nuestra autoevaluación, a menudo nos sobreestimamos. Razones psicológicas. Para mostrar el impacto de estos malentendidos en nuestro comportamiento y la toma de decisiones, y el mecanismo, Denning introdujo una gran cantidad de experimentos psicológicos relacionados y casos prácticos en el libro, para que podamos formar una comprensión vívida e intuitiva. Denning cree que hay dos razones para que nos evaluemos correctamente, lo que causa dos razones para el comportamiento y los errores de toma de decisiones. La primera razón es que tenemos el conocimiento que tenemos y el método de usar el conocimiento. Las conclusiones no pueden percibir tus errores. Por ejemplo, el conocimiento y la información que poseemos son incompletos, solo la corrección local, o contactamos a la fuerza información irrelevante, pensando que tienen relaciones en común o causales, etc. La segunda razón es que hay algunas tendencias de errores en la lógica subyacente del pensamiento humano, lo que nos impide recibir retroalimentación externa e incapaz de absorber la experiencia correcta. La influencia del resultado final del desarrollo de cosas, etc. En la última parte de este libro, Denning también propuso algunas contramedidas para ayudarnos a mejorar la estructura del conocimiento y el método de uso, mejorar la evaluación de la situación y experimentar la experiencia, incluido el fortalecimiento de la estructura del conocimiento y la capacitación cognitiva para evitar aquellos comunes. Pensar malentendidos, y antes de la toma de decisiones y las acciones, los detalles ambientales externos se recopilan completamente, y los peores accidentes y sus emociones y aptitud física también se usan como variables relacionadas, y se incluyen en las predicciones. En la evaluación, también debemos tratar de romper el efecto de dotación en el pensamiento, evaluar objetivamente su capacidad, personalidad y recursos, etc. Por supuesto, Denning también dijo al final de este libro que se sobreestima adecuadamente en la autoevaluación, manteniendo el optimismo y la confianza, y también puede traer algunos efectos positivos. Por ejemplo, aquellos que se sobreestiman apropiadamente a menudo dejan una mejor primera impresión para los demás. Es más probable que progresen mucho que aquellos que tienen inferioridad, y también tendrán un mejor ajuste psicológico. Una mejor dureza psicológica muestra la adversidad y la felicidad. Es más alto que la persona promedio. Es innegable que no importa si nuestra autoevaluación es baja o alta, tendrá un impacto negativo considerable, por lo que Denning nos advierte, no importa lo que nos evaluemos a nosotros mismos, recolectando los comentarios de los demás para que nos acompañen promueva los comentarios de los demás, lo que provoca los comentarios de nosotros a promovernos, lo que lleva a los comentarios de otros a promovernos, lo que provoca los comentarios de otros a promovernos. Nuestra autointerrisión y corrección de canales importantes para nosotros mismos. Si usamos un espejo para hacer una analogía, nuestra evaluación de nosotros mismos es como un espejo con sesgo, algunos agregan filtros de belleza y algunos espejos son desiguales. Para entendernos a nosotros mismos, tenemos que encontrar algunos espejos más para brillar. En este proceso, nuestra comprensión de nosotros mismos se volverá cada vez más integral, 3 dimensiones, cerca de la realidad objetiva. Como dijo el autor Denning, la mejora de nuestra autoconciencia, como escalar las montañas, es una aventura resistente que es mucho más difícil de lo que se imagina, pero no hay duda de que cuando sabemos la magnificencia del paisaje en la parte superior de la montaña, podremos sentir que todo vale la pena. Para compartir esto, este programa está a punto de terminar. ¿Qué tienes diferentes puntos de vista sobre esto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete a nosotros. Jaja, recuerda que me gusta.